El segundo tema, segundo y último tema que me ha tocado exponerles a ustedes es quemaduras. Dentro de nuestra región, de nuestra ciudad, la incidencia de pacientes quemados, niños quemados, es bien grande, ¿no? A la semana no tenemos una cama si no está ocupada con un paciente quemado y a veces tenemos 2 o 3. Cuando son quemaduras de primero, segundo grado y digamos menos del 20%, los estamos manejando acá. Pero cuando son quemaduras mayores del 20% o ¿cómo se llama? Quemaduras de tercer grado que van a necesitar injerto, los estamos mandando a la ciudad de Lima. Y también cuando son quemaduras en cara o en regiones genitales y en manos, ¿no? Porque eso te puede traer problemas, complicaciones posteriores o secuelas posteriores, que es preferible que lo pueda manejar un cirujano plástico, no un cirujano pediatra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta exposición? Es identificar y evaluar la superficie corporal quemada. Eso tienen que aprender para que ustedes puedan determinar si es un gran quemado o un pequeño quemado. Clasificar la quemadura de acuerdo a su profundidad también es muy importante. En base a las manifestaciones clínicas, también el manejo terapéutico inicial que ustedes tienen que saber. Y de acuerdo a la severidad del caso, hay que derivar a este paciente para su atención médica que corresponda. En países latinoamericanos ocurren aproximadamente 2 millones de accidentes por quemaduras anualmente. Una tercera parte corresponde a la edad pediátrica. Aproximadamente se hospitalizan 170,000 pacientes al año y la letalidad de 10,000 a 12,000 por año. Ocupa el tercer lugar entre los... Raibe, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Accidentes. Disculpe, doctora. Ya. Entonces, etiología, ¿no? Las quemaduras no solamente son por agua caliente, hay por calor, por fuego, por electricidad, las químicas, por congelamiento, por escaldaduras, ¿no? Entonces, los agentes capaces de producir una quemadura o lesión histopatológica similar se agrupan de la siguiente manera. En agentes físicos, noxas térmicas o por calor. Puede ser por metal caliente, por líquidos calientes o por el vapor del agua. Por frío, por congelamiento, el hielo también produce. Las noxas eléctricas, noxas radiantes, de entre los agentes químicos ácidos, álcalis y los biológicos, los insectos o las medusas que también pueden producir quemaduras. Entonces, las quemaduras se van a clasificar por su profundidad. De primer grado, superficie seca, eritema sin exudación o roja, ¿no? Esas son las quemaduras solares cuando van a la playa. Tejido dañado, epidermis. Es muy hipersensible, hay mucho dolor en esta quemadura, ¿no? Y el dolor es más al contacto. Epiteliza en 3 a 5 días y no deja cicatriz. Nos descamamos como culebritas, ¿no decimos? Y ejemplos son las quemaduras solares. Las de segundo grado se clasifican en 2, segundo grado superficial y segundo grado profunda. La segundo grado superficial van a formar ampollas y eritemas. ¿Qué tejido se va a dañar? La epidermis y parte de la dermis, que van a producir intenso dolor, hiperestesia al contacto y mayor por espontaneidad, ¿no? Epiteliza en 7 a 14 días y tampoco deja cicatriz, salvo que se infecte. Ejemplo, escaldadura por líquidos calientes, aceite, agua, objetos calientes por la plancha o por la estufa o por la cocina, ¿no? Segundo grado profunda. Aparte de las ampollas, flitemas, ya va a ver, esas se van a retirar y ustedes van a ver un punteado rojo sobre un fondo blanquecino. ¿Qué se va a dañar? Tejido, epidermis y dermis completa. Que hay hiperestesia al contacto igual que espontánea. Depende de la evolución, depende de la extensión de la quemadura.
Y la curación dura más o menos en un mes. Deja cicatriz. Las quemaduras por llama, fuego, cigarrillos, velas, quemaduras eléctricas. Y la de tercer grado, que ustedes van a apreciar una superficie seca, dura, y el color puede ser blanco, más que nada blanquecino, ¿no? Se destruye todo el espesor dermoepidérmico. Incluso puede afectar al tejido subcutáneo, nervios y hasta músculo. No van a sentir dolor en la de tercer grado. Su evolución es lenta, existe riesgo de infección profunda y requiere tratamiento quirúrgico. También deja cicatriz, ¿no? Entonces acá vemos. Primer grado, solo la superficie roja. Segundo grado, hace ampollas, o cuando esto ya no está, en el fondo ustedes van a ver punteados rojos. Y tercer grado, todo el espesor. Acá ya lo pueden ver. Primer grado, ¿ven? Solo rojo, ¿no? Segundo grado, ampollitas. Tercer grado, ven que está puntas, puntitos rojitos. Segundo grado profundo. Y tercer grado, blanco o oscuro, también negro. Igual acá, este es para determinar. Ustedes pueden ver el espesor, superficie. Primer grado, solamente superficial, epidermis, ¿no? Segundo grado, epidermis, parte de la dermis. Acá también, segundo grado profunda, ya llega toda la dermis y todo el espesor, tercer grado. Esta es una quemadura de tercer grado. Entonces, de ahí viene el área de superficie corporal. Ya hemos visto clasificación. Ya ustedes cuando venga un paciente van a decir, ah, ya, este es de primer grado, segundo grado y tercer grado. Segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado. Ya aprendieron eso, de acuerdo a las imágenes que hemos visto. De ahí viene el área de superficie corporal, que es muy diferente en el adulto con el niño. En el adulto es 9, 9, 9, 1, 18, 18, 18. En cambio, en el niño, no. En el niño es de acuerdo a la edad. Va a ir generando, miren. Primer año, cuando tiene un añito, cabeza es 18, antebrazos, miembros 9, 9, tórax 32 y miembros inferiores 15. Mientras va creciendo ese niño, lo de la cabeza va reduciendo, ¿no? Y el tórax va incrementándose el valor. Y igual el miembro inferior también va incrementándose el valor. Solo miembros superiores queda igual. Listo. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes siempre tienen que dibujar. Dibujen anterior y posterior de un niño. Cuando ustedes dibujan así, le van a poder sacar. Si la cabeza, digamos, es 18 y se quemó solo la mitad, es 9. Si todo el miembro superior es 9 y se quemó solamente el brazo, será 4.5. Si todo el tórax es 32, ¿qué quiere decir todo el tórax 32? Anterior y posterior. ¿Ya? Entonces tenemos que dividirlo. Por eso tenemos que dibujar al niño de frente y espalda, para saber hasta dónde va la quemadura. Y todo eso tú sumas y sacas realmente tu espacio de superficie corporal de quemado. Entonces ya también saben cómo sacar el área de superficie corporal quemada. Generalmente en las clases cuando eran en vivo dibujábamos, pintaba, y ya ustedes determinaban cuánto era el área de superficie corporal, ¿no? De acuerdo a eso. ¿Qué te produce un síndrome de quemado? Va a haber alteración de líquidos y electrolitos. Ustedes saben que la piel es la barrera inicial, la principal del cuerpo. Y una vez que está esa, tiene una noxa, hay pérdida de líquidos y electrolitos. Disturbios metabólicos, hipermetabolismo, aumento de consumo de oxígeno, hipercatabolismo, aumento de pérdidas de nitrógeno, contaminación bacteriana de esos tejidos. Los primeros días esos tejidos son estériles, pero pasados los días esos tejidos ya se van contaminando. Y dependiendo de la superficie de quemadura, puede haber complicaciones de órganos vitales.
Entonces, ¿qué es lo que produce la quemadura? Va a producir un daño por calor a la microvasculatura. Esto va a haber aumento de la permeabilidad vascular, va a haber un edema intersticial y celular, te va a producir un choque hipovolémico, una hipoxia tisular que puede llevar a la muerte cuando son grandes quemados, ¿no? También hay reacción inflamatoria local, liberación de sustancias de reacción inflamatoria, trombosis, vasoconstricción, agregación plaquetaria que lleva a una hipoxia tisular y muerte tisular. Y si es que esto abarca en todos los órganos, muerte del paciente. Postquemadura, la injuria térmica te produce edema postquemadura, choque hipovolémico. A nivel de los pulmones, insuficiencia pulmonar y un síndrome de distrés respiratorio. Los riñones, necrosis tubular, insuficiencia renal. En los intestinos, el hilio intestinal que también puede haber necrosis y puede haber traslocación bacteriana. Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, de ahí inmunodepresión que va a producir también, como se llama, una infección de la herida, sepsis, falla multiorgánica y muerte, ¿no? Todo lo que te puede producir una quemadura cuando es gran quemado. Miren estas quemaduras. Ya. Esta quemadura tiene parte de segundo grado y segundo grado superficial y segundo grado profunda. Una quemadura nunca va a ser toda la extensión de primer grado o de segundo grado nada más. Depende de dónde ha caído primero el líquido o digamos la noxa, lo que te está produciendo la quemadura, y a raíz de eso se va extendiendo. En la zona puede ser tercer grado, segundo grado y exterior es solamente eritema, ¿no? Dependiendo del agua. Entonces, clasificación de las quemaduras según su extensión. Quemado pequeño, les decimos cuando es menor del 10% de la superficie corporal. Quemado moderado, del 10 al 20% del área de superficie corporal. También cuando hay compromisos en manos, cara, pies, periné. Y trauma concomitante con enfermedades preexistentes significativas, tú lo tienes que catalogar como moderado quemado, quemado moderado. Y gran quemado es mayor al 20% del área de superficie corporal. Y la quemadura de tercer grado, mayor al 10%. Cuando también lo catalogas como gran quemado, cuando hay una injuria inhalatoria, quemadura química o por alto voltaje eléctrico. Y quemadura de tercer grado en manos, caras, pies y perines. ¿Qué medidas iniciales que tenemos que hacer cuando presenta una quemadura? Cuando ustedes tengan la oportunidad y ustedes tengan, digamos, que se le vaya a su consulta, una señora que tenga hijitos, siempre hablen también de la parte preventiva, no solo de la enfermedad. Vayan y curen la enfermedad. Si va con una gripe, señora, dele paracetamol, le da clorfenamina y listo. Ustedes tienen que prevenir enfermedades también cuando van a hacer serum. Entonces, decirles a las personas y orientarlas frente a cualquier cosa que pueda pasar, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que incidir en la población es, si tenemos pacientes que se queman con líquidos calientes, inmediatamente agua. El agua fría va a hacer que esa extensión de la quemadura ya no sea mayor. ¿Qué es lo que hacen muchas veces? Les ponen, ¿qué les ponen? Colinos, les ponen aceite, les ponen diferentes, hasta tierra les ponen, ¿no? E infecta esas quemaduras. Entonces, lo que ustedes tienen que decir es a la madre, agua, ¿no? Agua, agua, agua. Uno, va a calmar el dolor y va a evitar que eso aumente más y va a limpiar. Retirar inmediato y suavemente las ropas que están impregnadas. No retirar a la loca, porque al retirar a la loca muchas veces nos llevamos esos flictemas y dejamos descubiertas esas quemaduras. Y si nosotros tenemos flictemas intactos, los podemos poner como apósitos
se pueden quedar ahí hasta que cierre, hasta que cure la quemadura, ¿no? Cubrir al niño con lo más limpio que se tenga a la mano y trasladar al establecimiento de salud. Cuando es fuego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se enciende la ropa, se debe evitarse que se propague. El aire ayuda a la combustión, por lo tanto, correr agravará el peligro. Lo que permanezcan de pie favorecerá la inhalación del calor y los gases comprometerán los que... Lo mismo que quedarse quietos va a favorecer a la inhalación del calor y del humo y va a comprometer el árbol respiratorio también. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Si el niño está consciente y puede obedecer órdenes, les podemos decir que se tire al piso y que se dé vueltas sobre sí, que ruede. Y si el niño está inconsciente, intentar apagar el fuego cubriéndolo con cualquier cosa, una frazada, toalla, si es posible, húmeda, ¿no? Y trasladar a ese paciente. Las quemaduras eléctricas. Si el niño queda pegado por la corriente eléctrica o es violentamente rechazado por ella. En este caso, la piel resiste el paso de la corriente, lo que origina el calor y la consiguiente quemadura. Luego, la corriente escapa del cuerpo buscando una salida. Siempre tenemos que buscar la quemadura. Cuando es quemadura por electricidad, ver por dónde ha salido, ¿no? Y va hacia la tierra, ¿no? Es el escape de la electricidad. Esto puede producir la muerte en esos pacientes. Y muchas veces cuando llegan ya no tienen, tú les puedes ver una herida simple de una quemadura eléctrica, pero el problema más que nada es a nivel de órganos, ¿no? Trasladarlo lo más pronto posible al establecimiento de salud. Una vez que llega al hospital, tienes que ya proceder a una revisión ya más detallada de ese niño, ¿no? Entonces, esta revisión es lo más importante en relación al manejo inicial del niño quemado, que puede tener una lesión que solo implique una atención ambulatoria, curaciones ambulatorias, sin mayor manejo médico, solo paracetamol o un antibiótico, ¿no? Y manejarlo en el hogar por los papás, o que requiera hospitalización. Y esto se enmarca principalmente en el manejo del dolor. Estos niños van a llegar llorando y que no le quieras tocar absolutamente nada de su cuerpo porque les duele. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de curarle, al menos darle un analgésico a ese pacientito. Ahora, si la quemadura es amplia, lo que tienes que hacer es curar bajo anestesia general, porque un niño no se va a dejar curar. Si la quemadura no es tan amplia, tú lo puedes curar en tópico, ¿no? Y las posteriores curaciones los puedes programar a sala de operaciones. Si es un gran quemado, tienes que curar lo más rápido posible, porque ese niño generalmente va a venir inconsciente, no va a sentir dolor, tienes que ver si tienes caras para que le puedas hacer una escarectomía, porque puede producir un síndrome de compartimental. Determinar si necesita una UCI quemados o va a ir a una UCI, ¿no? ¿Cuándo hospitalizas tú a un paciente con quemadura? Cuando la extensión de la quemadura tiene un área mayor al 10%, en menores de 5 años, ¿no? Cuando la quemadura es en cara, en cuello, en área glúteo genital y eventualmente en manos, sobre todo palmodigitales e intermedias y profundas. Se pueden infectar esas heridas. Y al infectarse, porque no lo cuidan adecuadamente en casa, te pueden producir cicatrices. Las quemaduras eléctricas de alto voltaje se hospitalizan o bajo voltaje, porque tienes que determinar que no haya una anoxa de algún tejido, de algún órgano. Quemadura circular en extremidades, tórax o cuello, porque pueden producir también síndrome compartimental y tienes que hacer una escarectomía. Quemadura por ácidos o álcalis y por humo, ¿no? Quemaduras respiratorias. Cuando hay traumatismos mecánicos importantes asociados, cuando existen enfermedades metabólicas o sistémicas asociadas en esos pacientes, cuando tú sospechas que esas quemaduras fueron por maltrato infantil, cuando este paciente venga de zonas rurales o zonas marginales donde sabes que no van a manejar adecuadamente una quemadura, ¿no? En casos sociales, cuando la mamá es analfabeta, ¿no?
recursos económicos bajos, con quemaduras de primer y segundo grado cuando es mayor al 20% del área de superficie corporal, y en pacientes de más de 3% de área de superficie corporal que implican una curación en hospitalización, sobre todo para el manejo del dolor. Entonces, cuando entran a una unidad de quemados, cuando las quemaduras son de segundo grado, mayores al 20%, y cuando tienen quemaduras de tercer grado, mayores al 10%. Y en las localizaciones especiales que son cara, región genital, manos, pies. Entonces, las medidas terapéuticas iniciales en estos pacientes que son gran quemados, generalmente los que vas a hospitalizar, ¿no? Tienes que ver la orina, el flujo urinario. Tienes que hacerle un balance hídrico estricto y determinar bien el flujo urinario, presión arterial, frecuencia cardíaca, y ya depende de cómo va tu paciente, vas a determinar todo el resto, ¿no? Entonces, ¿cómo hidratas? Cuando tú estés en el serum, no vas a tener esta fórmula. Es más, nosotros tampoco tenemos ¿cómo se llama? Lactato de Ringer. Entonces, ¿con qué lo vas a hidratar? Con cloruro, ¿no? Hay varias fórmulas. La de Rosenthal-Evans te dice que en las primeras 24 horas, para todo esto tú tienes que sacar el área de superficie corporal de un niño quemado. Eso es importante, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, según esto, te dice el 10% del peso corporal en agua le vas a dar al inicio, ni bien llegue tu paciente. En las siguientes 8 horas, 50%, y en las siguientes 16 horas, 50%. A esto lo sumas el requerimiento de agua que necesita tu niño. Digamos, un niño normal, menor de 1 año, requiere 150 cc por kilo de peso. Y un niño mayor de 1 año requiere 1500 cc por metro cuadrado, con área de superficie corporal. Entonces, de acuerdo a eso, también le sacas el área de superficie quemado y le sacas lo que va a requerir. Y le colocas así, ¿ve? De líquido, de infusión constante. Las siguientes 24 horas que ya no lo vas a tener en tu establecimiento de salud, sino vas a tener que mandarlo a un hospital, ¿no es cierto? El 5% del peso corporal y infusión constante en 24 horas. La fórmula de Carvajal es la que les digo, miren, las primeras 24 horas, acá ya utiliza 2000 ml por metro cúbico de superficie corporal total, más 5000 ml por metro cúbico de área de superficie de quemados. ¿Y esto cómo le vas a pasar? 50% las primeras 8 horas y 50% las siguientes 16 horas. Y los días siguientes le vas a pasar 1500 ml por metro cuadrado de superficie corporal total, más 3750 ml por metro cuadrado de superficie de quemado. Y lo vas a infundir en 24 horas totales. Supuestamente le pasan lactato de Ringer en dextrosa al 5%. Ustedes pueden empezar con cloruro y de ahí pasarle a dextrosa con electrolitos, ¿no? Si es que se va a demorar a lo más estas 24 horas que lo pueden tener en su establecimiento de salud, porque de ahí el resto es manejo en hospitales, ¿no? Incluso acá no tenemos lactato de Ringer. Y en Lima, el único hospital que maneja lactato de Ringer son los que tienen unidad de quemados, que son el Hospital del Niño Breña y el Hospital del Niño San Borja. El resto de los hospitales no manejan tampoco el lactato de Ringer, ¿no? Entonces, de ahí tienes que monitorear a tu paciente. Durante la fase aguda, sistema nervioso central, sensorio, escala de coma de Glasgow, respiración, frecuencia, el AGA, la saturación, presión arterial, pulso, llenado capilar, temperatura, flujo de orina a horario tienes que hacer. Eso no es que en 6 horas recién voy a decir, ¿cuánto hizo? Lo sumo, lo saco en 6 horas. No, a la hora. ¿Cuánto hizo a la hora? ¿Cuánto hizo? Porque de repente vas a requerir aumentar líquidos en esos pacientes. Pérdida de otros fluidos y el peso corporal en tu paciente, ¿no? El manejo del dolor es importante porque son niños.
En adultos todavía pueden aguantarse o le pones un analgésico, ya no. En niños, ellos lo que hacen es llorar, llorar, ¿no? Entonces, puedes utilizar el que tengas a la mano. Generalmente, ¿ustedes qué cosa van a tener? Para el mayor uso de niños, metamizol. Endovenoso, lento, diluido, le pasa. Si tienen ketorolaco, le pasa. Si tienen tramadol, le pasan también tramadol. Lento y diluido, endovenoso, para que pueda calmar el dolor. Tienes que crear un ambiente, dice, cálido, de confianza. ¿Por qué? Porque estos niños no entienden. Entonces, lo que ellos hacen es pegarse a la mamá. Tú no les puedes curar. Entonces, lo único que tienes que hacer es los agarras, los curas lo más rápido posible y lo dejas con la mamá. Lo mandas a un ambiente, siempre tiene que estar aislado los niños, ¿no? Solos porque no puedes juntar con otras patologías. Y para que puedan curarlo. En niños yo prefiero curar sus quemaduras en sala de operaciones, porque es bien traumático y doloroso, ¿no? Y todo el ambiente que vas a utilizar con esos niños, tienen que utilizar campos estériles, guantes, todo eso no se olviden, porque pueden infectar una quemadura y eso puede traer consecuencia a una secuela, a una cicatriz. El aseo quirúrgico inicial del paciente debe realizarse una vez estabilizado, todas las funciones estables y recién le curas, ¿no? Campos estériles, gasas, ya les dije, dressing. El aseo, si es que está sucio, si es que le han puesto colinos, el aceite, lavarlo con jabón, ¿no? Por eso es que, digamos, a veces cuando tú les lavas con jabón en emergencias sin anestesia, esos niños lloran intensamente. Y a veces es preferible curarlos en sala de operaciones, pero en tu establecimiento de salud no vas a poder. Y con lo que tienes que curar es jabón, que no tenga, el jabón nada más, jabón líquido y agua estéril, no cloruro, porque el cloruro también les produce más dolor a ellos, ¿no? El cloruro ya lo usamos nosotros en sala de operaciones, porque el niño ya está sedado. Eliminamos toda la suciedad, los restos, sacamos todo, agua destilada, bastante agua destilada, ¿no? Y bueno, si tiene cabello le rasuras, ¿no? Y le pones silverdiazina. Le colocas silverdiazina, si tienes Yelonet, le pones Yelonet, encima de eso le pones gasa y venda. Y así lo refieres, ¿no? ¿No? Ahora, ¿dónde estamos? Allá, acá. El aseo quirúrgico inicial va a permitir establecer el diagnóstico de extensión, profundidad. Entonces, si tú lo curas rapidito en emergencia porque tienes un niño llorando, no vas a determinar bien exactamente el área de superficie corporal. Si tú ya llegas a un hospital, preferible lo programas, el niño dormidito y puedes determinar bien de qué profundidad es y cuánta es la extensión real, incluso tomarle fotos a la quemadura para que tú puedas determinar si vas a tener que referirlo a ese paciente, ¿no? Retiro, y cuando ya estás en sala, puedes utilizar el bisturí, la tijera, y vas retirando todo el tejido desvitalizado, los flictemas y otros contaminantes. Si es flictemas solas y pequeñitas, los mantienes con los flictemas y lo manejas ambulatoriamente. Pero si estos pacientes ya son mayor del 10%, 15%, es preferible sacar todas las flictemas, limpiar bien las quemaduras para que cicatricen rápido. Ahí lavas con suero fisiológico abundante. Yo lo lavo con, ¿cómo se llama? Clorexidina. Si hay áreas de tercer grado y necesitan esclerotomía o fasciotomía, los haces, pues no. Porque si no, esos pueden producir síndrome compartimental. Utilizas vendajes para que estos niños, porque le pones una gasa y espadadrapo, y estos niños, como se mueven mucho, se lo van a sacar, ¿no? Le pones inmovilizar, dice que la posición que puedas tener, inmovilizar en posiciones funcionales o previniendo retracciones es cuando son más que nada en zonas de articulación, ¿no? Pero es bien difícil mantener a un niño quieto, extendido, ¿no? Ellos se sientan, ellos ya no sienten dolor y quieren bajarse de la cama y todo eso, ¿no? Siempre hay diferentes tipos de apósitos para que tú puedas manejar quemaduras. En Lima hay apósitos de, ¿cómo se llama? Nitrato de plata,
que puedes utilizar y curas ya en 4 o 5 días una quemadura, que acá no contamos todavía, ¿no? Entonces, tú tienes que ver a estos pacientes, a todos los pacientes que tienen una quemadura. Si es que es un gran quemado, no solo tú lo vas a manejar como cirujano. Tiene que estar el pediatra, el intensivista, los familiares. Y si deja secuelas, porque estos grandes quemados o quemaduras extensas dejan secuelas, los maestros tienen que poder manejar posteriormente, ¿no? La trabajadora social, la asistente social, tiene que haber medicina física, rehabilitación, psiquiatría, nutrición, banco, todo lo que necesita este niño de por sí. Miren estas quemaduras extensas en la cara de estos niños, ¿no? Miren en el tórax. ¿Qué es lo que pasa? Los niños, ¿qué es lo que pasa acá? Estos niños están jugando, ni cuenta se dan. De repente la mamá lo dejó encima de la mesa, de la silla o en la cocina misma, una olla de agua hervida y ellos quieren sacar, jalan y se quema. O la olla está en el piso, ¿no? Las ollas están en el piso, a veces lo bajan y lo dejan en el piso, los niños se sientan y se queman, ¿no? O ¿qué cosa? Alguien está jugando, jala el agua y le cae toda la espalda y le quema. Miren cómo puede dejar secuelas todas las quemaduras. Estas ya están en fase de cicatrización, ¿no? Estas eran áreas antes antiguas de los hospitales para manejar quemaditos, ¿no? Estas son quemaduras de tercer grado. Quemaduras de tercer grado. Miren toda la espalda a un bebé que le ha caído el agua en la espalda, ¿no? Y estas son las cicatrices. Miren cómo puede quedar estas cicatrices y que tienen que recibir terapias físicas. Y de repente acá cómo cierra, cómo no permite la extensión de esta mano. Esta cicatriz retrae. Y estos niños tienen que entrar a cirugía plástica, ¿no? Esto es porque ha mordido un cordón de electricidad por la boca y miren cómo se quema la boca, el pequeñito. Y este igual por electricidad, pero a la cabeza, ¿no? Listo, chicos. Preguntas. Doctorita, muchas gracias por su ponencia. Le voy a leer las preguntas. De Betsy Soto dice, muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Deseo preguntar, en caso de un niño desnutrido con quemadura de segundo grado, ¿sería razonable utilizar antibióticos orales para prevenir las infecciones? Muchas gracias. A ver, repíteme, por favor. Allá, menciona que si en caso de un niño desnutrido con quemadura de segundo grado, sería razonable utilizar antibióticos orales para prevenir las infecciones. Es la pregunta. Ya. Ya. A ver, tú el antibiótico utilizas cuando vas a tener riesgo de infección. Si tú lo vas a manejar ambulatoriamente y sabes que la mamá, digamos, lo curas el primer día y le mandas con paracetamol, y a los 2 días le citas para curar y viene con el vendaje sucio, todo, entonces tienes que darle sí o sí antibiótico, ¿no? Aparte de que le vas a echar la crema que tiene antibiótico ya, ¿no? Pero si tú ves que viene el niño limpio, nada, solo utilizas la crema y analgésico, si es en forma ambulatoria. Si es hospitalizado, sea desnutrido, niño nutrido, todo, por la extensión de la quemadura y por ende que está entrando a un establecimiento de salud donde puede haber bacterias, utilizas ya los antibióticos. Muchísimas gracias, doctora. Hay otra pregunta que es mía. Bueno, doctora, muchas gracias por la ponencia. Respecto a las curaciones que se realizan a los pacientes con quemaduras de segundo grado, superficial o profundo, ¿hasta cuánto se indican las curaciones en sala? Y aparte de la extensión y el grado, ¿depende de la tolerancia al dolor y la edad del niño? Ya estoy leyendo, ahora sí he visto el chat. Ya, a ver, miren, las quemaduras, las curaciones en sala, tú las realizas hasta que tú ves que ya está epitelizando, que ya no hay sangrado de la quemadura, que está seca, que tus apósitos están secos, ya no drenan, ¿no? Líquido. Eso ya es fase. Y utilizas la rifocina, que es el último que vas a utilizar. Echas la rifocina y eso te va a secar más todavía la herida. Ahora,
¿Por qué ingresamos a sala por el dolor con estos niños? Porque es bien difícil curarles fuera. Tienes que hablar y más con la mamá y muchas veces los niños te toleran porque tú les curas despacio, tranquilito. Pero la mamá cuando está, los niños se engríen súper y a veces es difícil manejarlo eso, ¿no? Yo como les digo, si es que está hospitalizado el niño, yo las curaciones lo hago en sala de operaciones. Si yo veo que esas quemaduras ya cicatrizaron y se puede manejar ambulatoriamente, entonces les damos de alta y se les cura en tópico, en la emergencia o en consultorio. Y ya el dolor ya no es tanto tampoco, ¿no? Porque ya son quemaduras que van cicatrizando. Aquí hay otra doctorita de Clever. Uh -huh. Dice, ¿a partir de qué fecha se debe realizar el manejo en conjunto con la especialidad de medicina física y rehabilitación? Una vez que ya empezó a cicatrizar. Mm. Generalmente las quemaduras que dejan cicatrices son quemaduras de segundo grado y de tercer grado. Entonces, en Lima, como les digo yo, eso los mando a Lima, y en Lima tienen ya un sistema, ¿no? Para medicina física y rehabilitación, que son baños, que son ejercicios, diferente tipo para manejar esas quemaduras y que no haya secuelas, sobre todo en zonas de flexión, ¿no? Pero ellos me han mandado varias quemaduras ya que han terminado sus sesiones allá y acá se les manda, pero ya una vez que empiezan, que están cicatrizados ya. Incluso creo que ya es cuando ya están por salir de alta, antes que salgan de alta, empiezan ya las terapias de medicina física y rehabilitación. Doctora, aquí hay otra preguntita, dice de Betsy Soto, doctora, en el caso de un niño con quemadura de segundo grado y dolor severo y muy inquieto, lo que dificulta que se le canalice una vía, en ese contexto de emergencia, ¿podría utilizarse AINES intramusculares? Mm, si no lo vas a hospitalizar, le pones intramuscular, pero si lo vas a hospitalizar, es preferible ponerle una vía, porque no hay forma, ¿no? Igual va a tener que ponerse la vía. Entonces, sí o sí, ya las licenciadas le dejas y le dices, me lo pones una vía porque va a ingresar a sala, va a ingresar a hospitalización. Si es ambulatorio, utilizas los intramusculares, no hay problema. O vía oral, si no es mucho también. Ah, claro. Gracias, doctora. Hay otra preguntita de Uh Gisela -huh. Infante. Dice, doctora, buenas tardes, doctora. ¿Cómo manejaríamos una quemadura de gran extensión en el primer nivel de atención? Dice, agua a chorro ¿hasta qué grado de quemadura podemos usar y por cuánto tiempo? Dice. Ya. Primero, segundo grado, agua a chorro, 20 a 30 minutos. Si ustedes ven que es una quemadura de tercer grado, lo que tienen que hacer es curarlo inmediatamente. Rápido curarlo, ponerle silverdiazina, gasas, apósitos, vendajes, ponerle 2 vías si es que pueden y referirlo, ¿no? En tercer grado. Pero si tú tienes una quemadura de segundo, de primero y segundo, menor del, digamos, 10%, agua, 20, 30 minutos. Si es mayor al 20%, 30%, 40%, igual, cúrale. Rapidito le pones silverdiazina y ya, porque a veces hasta que te lo lleven al establecimiento de salud demoraron 10, 20 minutos. Entonces, que a los 10, 20 minutos le pongas al chorro de agua, también ya no te va a ayudar mucho. En cambio, si llega, se quemó, doctora, ahorita se quemó, lo estoy trayendo, mételo al agua. Gracias, doctora. Tenemos unas dos últimas preguntitas, doctorita. Hay una que dice, para cuantificar las pequeñas quemaduras, ¿es adecuado realizar la regla de la mano en pacientes pediátricos? Menciona. La mano, por ser una zona muy especial, ¿no? Prioritaria, generalmente se maneja como grandes quemados, porque si digamos, está en toda la extensión de la mano o en zona interdigital, ¿no? Interdedos, y ves que hay quemaduras ahí, tú manéjalo ya como, como quemaduras o grandes quemados y que necesitan cirugía plástica, porque esos se pueden cicatrizar y pegar y producir secuelas bien graves, ¿no? Creo que se refería, doctorita, a que si podríamos cuantificar, digamos, considerar las manitos
y ¿Como 1%? más como 1% y así calificar. Ajá, Sí. sí. Ah, ya, ya. Hay otra última pregunta, doctorita. Dice, doctor Eli, muchas gracias por la ponencia. ¿Qué criterios debo tener en cuenta para drenar flictenas por quemadura? Cuando tú tienes una quemadura que que digamos sea 6 a 7 centímetros y tenga un flictema, que no esté roto, ¿no? Tú la primera quemadura lo curas por encima y lo cubres. Y la segunda quemadura, sí, con una agujita estéril puedes producirle agujeritos para que vaya drenando el líquido dentro y vayas curando adecuadamente esa quemadura. Porque eso te va a servir, si tú lo sacas ese flictema, lo que vas a hacer es exponer la piel y va a haber dolor en esos niños. Y eso te protege de las infecciones y te protege para el dolor de ese paciente también. Ya, doctorita, muchas gracias. Hemos terminado con toda la ronda de preguntas. Gracias por su tiempo, doctora. Ha sido muy didáctica toda su exposición y bueno, esperamos contar con usted para otras oportunidades. Claro que sí, chicos, cuando quieran, cuando gusten. Un Muchis- gusto haberles podido brindar un poco del conocimiento que se tiene. Ya saben que cualquier cosa en el hospital me pueden buscar, sí. ¿no? Y esto es más que nada para ayuda mía también, porque yo sé que ustedes van a trabajar acá en el área periférica. Entonces, que ustedes aprendan y puedan manejar todas estas patologías que les puedan llegar y enviarme a los pacientes estables, ayuda a mi labor posterior, ¿no? Espero que Sí, sigan aprendiendo mucho. Gracias por invitarme. gracias, doctora, a usted. Listo, chicos.